Buenas tardes, bienvenidos al Paracleto en Acción. Hemos estado diciendo en estas conferencias, en las transmisiones en vivo, en Instagram, en todas estas redes, que el Espíritu Santo es una persona. ¿Y por qué estamos diciendo que el Espíritu Santo es una persona? Porque el Señor Jesús lo dijo, que nos iba a enviar al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo se aparece a los primeros discípulos, 120 personas reunidas, un promedio había en el aposento alto después de que Jesús había ascendido al cielo. Es en lo que se conoce como Pentecostés. Antes de eso, los discípulos no tenían ni idea de qué era el Espíritu Santo. El Señor Jesús les explicó con plastilina, pero ni aún así entendieron. Entendieron en la práctica. Entendieron cuando el Espíritu Santo viene en lenguas de fuego repartidas en cada uno. No fue una lengua para todos. Cada uno tenía su propia lengua y cada uno hablaba en otro idioma. Bueno, ustedes ya se saben esa parte de la escritura. Pero ¿por qué es una persona? Porque ahí fue cuando los discípulos se dieron cuenta que empezaban a hablar en el poder del Espíritu Santo y empezaron a tener una comunión íntima con el Espíritu Santo. Tan es así que voy a leerles una parte para entender por qué se decía que el Espíritu Santo es una persona. En el caso de Felipe, resulta que un ángel del Señor le habló a Felipe y le dijo, mire, un ángel le habló, eso en el reino de Dios todos están vivos. Y le dijo por dónde tenía que ir, que fuera por el sur, que bajara de Jerusalén a Gaza y todo ese cuento. Cuando iba en camino, nuestro querido Felipe, el Espíritu Santo dijo a Felipe, y Felipe ahí no estaba haciendo como una meditación así toda, yo no sé cómo, no. Él estaba pendiente, él iba ahí y escuchó la voz del Espíritu Santo que le dijo, acércate y ponte o párate o hazte justo ese carro. Lo demás ya ustedes lo pueden leer en Hechos 8, del versículo 26, 30. Bueno, luego pasa lo que tiene que pasar. Felipe empieza a hablar con aquella persona que iba ahí, o sea, el que iba en ese carro. Pero ¿qué pasa? Más tarde, después de que es bautizado la persona con la que se encuentra Felipe, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. ¿Qué cómo? Ni idea, pero lo arrebató. Eso es una parte. Yo lo que quiero es mostrarles por qué el Espíritu Santo se dice que es una persona. Dice, más adelante ya vamos a hablar de Pedro, que por allá tuvo la famosa visión, que luego él va a casa de un centurión romano, todo eso, pero lo que nos interesa es el verso 19. Que estando Pedro pensando en la visión, en una visión que había tenido, le dijo el Espíritu. Fíjense que Pedro no estaba pensando en el Espíritu. No estaba, ay, te invoco, Espíritu Santo. No. Él tuvo una visión, él no sabía exactamente qué significaba y se estaba preguntando a sí mismo por qué de esta visión. Entonces viene el Espíritu y le habla y le dice algunas cosas que ustedes la pueden leer, eso está en Hechos 10. Yo lo que veo es que focalicemos la acción del Espíritu Santo. Más tarde dice cómo Dios, o sea, en Hechos 10, 38, ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, y cómo Jesús pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos. ¿Por qué? Porque los milagros los hizo el Espíritu Santo a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí ve? Quien era el hacedor de milagros era porque los dos se hicieron uno. Y el Señor no se la pasaba toda hora invocando al Espíritu Santo. Él ya sabía que el Espíritu Santo estaba en él, pero él sí se retiraba a orar en las noches o iba a lugares apartados, pues a tener la comunión íntima con el Espíritu Santo. Más adelante estaban en Jerusalén y el Espíritu habló. ¿Qué dijo el Espíritu? Que fuera con ellos, con unas personas. Lo que me interesa es que el Espíritu habló. Más adelante dice que el Espíritu que les ha parecido bien al Espíritu Santo y a mí. ¿Qué quiere decir? Que es una persona.
Entonces, ¿a qué va esto que el Espíritu Santo sea una persona? A que estas personas, no solamente los discípulos, estas personas de la primera comunidad cristiana después de nuestro Señor Jesucristo, empezaron a tener una relación íntima con el Espíritu Santo. Y en esta comunión íntima con el Espíritu Santo, ellos empezaron a hablar con Él y a escucharlo a Él y a dejarse guiar por el Espíritu Santo. O sea, más que un espíritu, era una persona que tenía ciertos poderes especiales, como arrebató a Felipe, por ejemplo, ¿sí? Podía ver lo que iba a pasar, lo que dijo el Señor, Él le mostrará lo que ha de venir, podía aconsejarlos, podía ayudarlos. Entonces, esto ocurrió más o menos en el primer siglo, después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, 3 siglos después. O sea que toda esta primera comunidad, esta comunidad primera, me gusta más decir la primera que primitiva, la primera comunidad, tuvieron tal comunión con el Espíritu Santo que por allá en el año 300 y algo, creo que 381, no me acuerdo bien, se declaró que el Espíritu Santo era la tercera persona de la Trinidad, la tercera persona de la Trinidad. O sea, la tercera no es que sea el inferior, sino que tiene que haber un 1, tiene que haber un 2, tiene que haber un 3, un 4, un 5. Obviamente está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero lo importante aquí es que hablan de Él como persona, persona. Ahora imaginémonos qué es una persona. ¿Qué es una persona? A ver, piensen ustedes. Una persona es un ser humano que tiene ¿qué? Sentimientos, que tiene emociones, que tiene pensamientos. Correcto. Entonces, el Espíritu Santo tiene emociones, tiene pensamientos, tiene sentimientos. Tan es así que cuando ofendieron al Espíritu Santo en presencia de Jesús, Jesús sintió cómo el Espíritu Santo se puso de triste, porque el Espíritu Santo se pone triste y también se pone alegre, que fue cuando dijo el Señor Jesús, mira, hablen en contra mía lo que quieran, pero no blasfemen, no hablen mal, no hagan sentir mal al Espíritu Santo, porque Él lo conocía de cerca. Entonces, ¿cuál es la invitación en este momento? La invitación es que nosotros nos empecemos a relacionar con el Espíritu Santo como una persona. ¿Por qué con el Espíritu Santo? Porque el Señor Jesús dijo que Él se tenía que ir, pero que no se preocuparan, que no nos preocupáramos, que Él nos dejaría el Espíritu Santo, que sería nuestro consolador, nuestro abogado, nuestro intérprete, nuestro defensor. Mejor dicho, nuestro gran ayudador, el que estaría ahí cerca, el Paracleto es el que camina ahí con uno, ahí de hombro, el que le respira a uno en la nuca, el que camina de hombro con uno en todo momento. Ese es el Espíritu Santo y eso fue lo que el Señor Jesús le dijo a los discípulos y nos dejó dicho a nosotros, acudan a Él porque en Él estoy yo, porque en Él está el Padre, porque es el Espíritu Santo el que les va a enseñar todas las cosas, el que les va a recordar todo lo que yo les he dicho, porque Él no hablará por su propia cuenta, sino que Él hablará todo lo que Él conoce del Padre y del Hijo. Él no actúa solo, los tres son uno, esa es la famosa Trinidad. Entonces el Espíritu Santo fue el que se quedó aquí con nosotros. Todo lo que nosotros conocemos de nuestro Señor Jesús es por el poder del Espíritu Santo. Entonces, vamos a tener como una práctica de una vez, de una vez. Si está en medio de tumulto, puede buscar allá un lugar como más encerradito, en donde usted puede estar solo. O si no, esto queda grabado y en video y lo pueden mirar más adelante cuando ustedes estén solos. ¿Y cómo van a hacer? Yo sé que muchas personas dicen, y es cierto, que hay que hacer silencio, que el Espíritu Santo se manifiesta en el silencio, que hay que hacer meditación, sí, es cierto. Pero mientras llegamos a ese momento, hablemosle al Espíritu Santo con nuestras palabras. Entonces vamos a iniciar. Ahí donde usted está, va a abrir la boca y va a hablar. Pero por favor, hágalo de verdad, hable. Imagine que el Espíritu Santo está ahí, imagine lo que está frente a usted, imagine lo que está al lado de usted, que está dentro de usted, pero hágalo. O sea que el Espíritu Santo